Bienvenidos a la clase de fisiología. En este video hablaremos sobre el equilibrio ácido-base y los mecanismos para la regulación del pH en el organismo. El equilibrio ácido-base es un mecanismo esencial que realiza el organismo para regular el pH del medio interno. El pH de una solución, como puede ser la sangre o el plasma, está relacionado con la concentración de hidrogeniones. En el plasma, dicha concentración es de 0,00004 miliequivalentes por litro. Como es muy baja la concentración de hidrogeniones, habitualmente se usa una escala logarítmica para expresar dicha concentración que va de 0 a 14. Por lo tanto, el pH o potencial de hidrógeno está definido como el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Una solución que tiene un pH de 7 se considera una solución neutra, mientras que las soluciones que tienen un pH por debajo de 7 se consideran soluciones ácidas y la concentración de hidrogeniones en estas soluciones es mayor. Si las soluciones presentan un pH por encima de 7, son soluciones alcalinas y la concentración de hidrogeniones en este tipo de soluciones es menor. A modo de ejemplo, podemos ver que existen distintas soluciones que presentan diferentes pHs en el organismo. Por ejemplo, el contenido del estómago, debido a la secreción gástrica que presenta una alta concentración de ácido clorhídrico, es una solución ácida que va entre 2 y 3 de pH. En el caso de la orina, el pH de la orina va a variar entre 4,5 a 6 dependiendo el grado de excreción de hidrogeniones que tenga el riñón y también del nivel de excreción de bicarbonato que tenga este tejido, este órgano. Con respecto al pH neutro, el agua destilada presenta un pH de 7, mientras que la sangre presenta un pH de 7,4. El contenido del interior del intestino, una vez que avanzamos desde el duodeno en adelante, el mismo se vuelve cada vez más alcalino. En el organismo vivo, la variable que está permanentemente controlada y va a ser regulada por distintos mecanismos es el pH de la sangre. Ese pH presenta un valor de 7,4. Si disminuye el valor de este pH, se dice que la sangre o el medio interno se vuelve ácido, mientras que si aumenta el valor de pH, ese medio interno se vuelve básico o alcalino. El rango en el que se modifica el pH es muy estrecho. ¿Por qué? Porque una alteración del valor de pH pone en riesgo un montón de mecanismos metabólicos que son llevados adelante por diferentes proteínas, diferentes enzimas y por lo tanto generan una alteración de todas las células orgánicas. Existen dos factores fundamentales que van a modificar la concentración de hidrogeniones en el organismo y por lo tanto el valor de pH. Por un lado es la dieta, ¿sí? La incorporación de ácidos grasos o de aminoácidos generalmente lo que hace es disminuir el valor de pH ya que aumentan la cantidad de hidrogeniones. Y otro factor que va a modificar el contenido de hidrogeniones del medio interno es el metabolismo celular, ¿sí? Cuando hay un metabolismo aeróbico, aumenta la presión parcial de dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono se va a combinar con agua y va a formar ácido carbónico, que es un compuesto altamente inestable, el cual se va a disociar en bicarbonato e hidrogenión. Por lo tanto, el dióxido de carbono o ácido carbónico es un compuesto que lo que hace es aumentar la concentración de hidrogeniones y por lo tanto disminuir el pH.
Además, el metabolismo anaeróbico de otros compuestos orgánicos, como pueden ser hidratos de carbono, aminoácidos o lípidos, también generan, cuando son metabolizados de forma anaeróbica, compuestos ácidos como los cetoácidos o cuerpos cetónicos, que van a disminuir el pH orgánico, y también el ácido láctico. Esos hidrogeniones, cuyo origen entonces puede ser la dieta o generados por el metabolismo celular, van a producir la disminución del pH. Para que la disminución del pH orgánico no sea tan brusca que genere daños celulares, esos hidrogeniones se van a unir a distintos compuestos que están presentes en los líquidos corporales. Esos compuestos son proteínas, como las proteínas plasmáticas, o la hemoglobina, y también el bicarbonato y el fosfato divalente. Estas sustancias amortiguadoras constituyen la primera línea de defensa para mantener el pH orgánico dentro del rango fisiológico. Si se supera su capacidad buffer, interviene una respuesta refleja que corresponde a la ventilación pulmonar. Y más tarde, pero de forma más eficiente, aparecen los mecanismos renales. ¿Cómo funciona el sistema amortiguador bicarbonato? Supongamos que en el organismo aumenta la concentración de hidrogeniones porque se produjo un aumento del metabolismo anaeróbico de los hidratos de carbono, generando un compuesto denominado ácido láctico, que a pH orgánico está disociado en lactato e hidrogenión. El hidrogenión se va a unir al bicarbonato que está en los líquidos corporales y se va a formar un compuesto inestable denominado ácido carbónico. Ese ácido carbónico va a disociarse en agua y dióxido de carbono. Esa disociación se hace de forma espontánea y puede estar acelerada cuando interviene una enzima denominada anhidrasa carbónica. El dióxido de carbono generado va a ser eliminado a través del aire expirado en los pulmones. Si los cambios de pH producidos por el aumento de los hidrogeniones están compensados al unirse al bicarbonato y formar dióxido de carbono y ser eliminados con el aire expirado, la primera línea de defensa fue eficiente para mantener el pH dentro del rango fisiológico normal. Sin embargo, a veces, tanto la concentración de hidrogeniones como la de dióxido de carbono aumentan por encima de las capacidades de los amortiguadores de los líquidos corporales, y entonces se produce una respuesta refleja que corresponde al aumento de la ventilación pulmonar. Cuando la concentración de hidrogenión se eleva y por lo tanto aumenta la producción de dióxido de carbono, la formación de dióxido de carbono a partir del ácido carbónico, estas dos sustancias actúan como estímulos que son detectados por los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores son células especializadas que están presentes tanto a nivel central, en el tronco del encéfalo, como también a nivel periférico, en las paredes del callado aórtico y del seno carotídeo. Esos quimiorreceptores detectan cambios entonces en la sangre de los hidrogeniones y del dióxido de carbono. Si estos dos compuestos aumentan, envían esa información al centro respiratorio y este elabora una respuesta refleja que corresponde a un aumento de la ventilación. Por lo tanto, acelera la eliminación del dióxido de carbono y en consecuencia la disminución del hidrogenión. Las proteínas son otras sustancias que colaboran para mantener el equilibrio ácido-básico en el organismo.
La hemoglobina es una de las más abundantes que se encuentra circulando en sangre dentro de los eritrocitos y cumple una función de buffer muy importante. La hemoglobina puede unirse con el oxígeno y formar la oxiohemoglobina, con el dióxido de carbono y formar la carbaminohemoglobina, y también puede unirse con hidrogeniones y de esa forma controlar la disminución de pH en la sangre. Cuando la hemoglobina está unida a oxígeno, la capacidad para ligar los hidrogeniones es menor que cuando no está unida al oxígeno. La capacidad para aceptar iones hidrogeniones lo presenta gracias a que contiene una gran cantidad de residuos de histidina en su cadena proteica. La histidina es un aminoácido que presenta un grupo imidazol donde va a ir ligando los hidrogeniones. ¿Por qué la hemoglobina no ligada a oxígeno tiene mayor capacidad de mantenerse unida a los hidrogeniones? Eso es una propiedad que la determina su pK. Como el pK es muy próximo al pH sanguíneo, quiere decir que existe una gran cantidad de hemoglobina ligada al hidrogenión que no se encuentra disociada. Recordemos que si la capacidad de los buffers, tanto las proteínas como la hemoglobina o del bicarbonato que se encuentra presente en los líquidos corporales, es superada por la concentración de hidrogeniones y se comienza a acumular en el organismo dióxido de carbono e hidrogeniones, entonces se desencadena una respuesta refleja que corresponde al aumento de la ventilación. ¿Por qué el aumento de la ventilación va a ayudarme a regular el pH? Porque el aumento de la ventilación permite acelerar la difusión del dióxido de carbono desde la sangre hacia los alvéolos. Este esquema lo vimos en la parte de transporte de gases en sangre, así que les recomiendo que revisen bien este esquema para entender cómo se elimina el dióxido de carbono desde la sangre y cómo es transportado a través de la formación de carboxihemoglobina disuelto en el plasma o como bicarbonato. Otra sustancia que actúa como buffer orgánico es el fosfato y el amoníaco. Estas dos sustancias participan principalmente a nivel renal. Lo que hace el fosfato divalente es unirse al hidrogenión bombeado desde las células tubulares de la nefrona hacia el líquido tubular y de esa forma se transforma en fosfato monovalente, porque tiene una sola carga negativa, por eso es monovalente. El amoníaco también puede unirse al hidrogenión. Este amoníaco proviene de la desaminación de aminoácidos que se produce dentro de las células del túbulo renal. Ese amoníaco se une al hidrogenión y se excreta a la luz tubular para ser eliminado con la orina como ion amonio. Por lo tanto, el fosfato como el amonio formado lo que van a hacer es arrastrar los hidrogeniones que son bombeados desde la célula tubular hacia la luz tubular y de esa forma eliminar sustancias ácidas desde el organismo hacia el exterior con la orina. ¿Cómo se forma el hidrogenión que es bombeado desde la célula tubular hacia la luz del túbulo? Fíjense, en un caso en donde hay bajo pH en los líquidos corporales y hay un aumento de los hidrogeniones, las células tubulares forman el ácido carbónico a través de la unión del dióxido de carbono con el agua. Esa unión es catalizada por la anhidrasa carbónica,
forma el ácido carbónico que se disocia en bicarbonato y en hidrogenión. El bicarbonato es bombeado hacia el intersticio, ¿sí? Y de esa forma nuevamente ingresa a la sangre, mientras que el hidrogenión es secretado hacia el interior de la luz tubular. Ahí se une con el fosfato que es filtrado y se elimina con la orina. El túbulo colector regula la composición final de la orina y también va a regular el pH final de la orina. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de bombear hidrogeniones hacia la luz tubular cuando hay un exceso de hidrogeniones en los líquidos corporales, o tiene la capacidad de eliminar bicarbonato cuando hay una baja concentración de hidrogeniones en los líquidos corporales. ¿Cómo sucede esto? De la misma forma que explicamos anteriormente. Siempre tienen que tener ustedes en claro cómo funciona la ecuación para la formación de bicarbonato de hidrogenión o la formación de dióxido de carbono y agua. Cuando hay un exceso de hidrogeniones en el espacio intersticial, producto a que hay una disminución del pH general en el organismo, ese hidrogenión va a ser taponado con un bicarbonato, que finalmente va a formar ácido carbónico que luego se va a disociar en dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono es una molécula que va a poder difundir al interior de la célula y nuevamente se va a encontrar con una molécula de agua. Esa molécula de agua y ese dióxido de carbono van a formar el ácido carbónico que se va a disociar en hidrogenión y bicarbonato, siempre gracias a la presencia de la anhidrasa carbónica. El hidrogenión va a ser bombeado hacia el interior de la luz tubular, por lo tanto va a ser excretado y generalmente va a ser intercambiado con un potasio que se va a reabsorber hacia el intersticio medular. El hidrogenión entonces es excretado, intercambiado con un potasio, y el bicarbonato es reabsorbido al intersticio celular y permite que se vayan excretando los hidrogeniones. Estos hidrogeniones se van a poder unir a el amoníaco, ¿sí? Por ejemplo, de la desaminación de la glutamina, o también al al fosfato divalente para formar fosfato monovalente. Si hay un aumento del pH en el organismo y lo que se necesita es retener los hidrogeniones, porque el pH está elevado en el organismo, el metabolismo celular produce dióxido de carbono que se va a unir a moléculas de agua presentes en el interior de la célula. A través de la anhidrasa carbónica se va a formar ácido carbónico que se va a disociar en bicarbonato y en hidrogenión. En esta situación, cuando hay un aumento de pH por una baja concentración de hidrogeniones, lo que se va a reabsorber al intersticio medular para luego ser incorporado a la sangre es el hidrogenión, ¿sí? Y el mismo va a ser intercambiado por potasio, siendo excretado el potasio. ¿Junto con quién? Con el bicarbonato que se disoció del ácido carbónico que va a ser intercambiado por cloro en la luz tubular. Estas son variables fisiológicas que tenemos que tener en cuenta para evaluar el medio interno en un individuo. El pH, que como vimos al principio está relacionado con la concentración de hidrogeniones, que se mantiene dentro de un rango muy estrecho gracias a los mecanismos que estuvimos explicando anteriormente. La concentración de bicarbonato en la sangre, que presenta entre 22 y 28 miliequivalentes por litro, que va a ser encargada esta sustancia principalmente de unirse a los hidrogeniones y de esa forma evitar que el pH disminuya por debajo de los límites fisiológicos, y también la presión parcial de dióxido de carbono,
cuando aumenta la presión parcial de dióxido de carbono, recuerden que el dióxido de carbono se va a unir al agua, se va a formar ácido carbónico y el mismo se va a disociar en bicarbonato de hidrogenión. El aumento de la presión parcial de dióxido de carbono produce un aumento de la concentración de hidrogeniones de los líquidos corporales. La presión parcial de dióxido de carbono va a poder ser regulada principalmente por el sistema respiratorio porque va a actuar como un estímulo para activar una mayor ventilación. Y en cuanto al bicarbonato, esta sustancia va a poder ser regulada por el sistema renal, provocando una mayor reabsorción de bicarbonato o formación de nuevo bicarbonato en el riñón y el mismo ser incorporado nuevamente a la sangre, o que se produzca una mayor excreción de este compuesto en el caso de que el organismo presente un pH elevado básico. Las alteraciones del pH las van a estudiar más adelante cuando avancen en la carrera. Sin embargo, recordemos que se clasifican en acidosis o en alcalosis. A su vez, las acidosis pueden ser respiratorias o metabólicas. Y las alcalosis también pueden ser respiratorias o alcalosis metabólicas. La acidosis, tanto respiratoria o metabólica, indica una disminución del pH sanguíneo. Si es una acidosis respiratoria, la causa está relacionada con un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono en sangre. ¿Esto por qué puede ser? Puede ser por alguna alteración del intercambio gaseoso a nivel pulmonar, de la ventilación. Generalmente la acidosis respiratoria se compensa con una mayor formación de bicarbonato en el riñón y una reabsorción del bicarbonato. Y obviamente que en las acidosis respiratorias, como hay mayor presión parcial de dióxido de carbono y este indefectiblemente se va a disociar en bicarbonato de hidrogenión, el hidrogenión también va a estar aumentado, la concentración de hidrogenión en plasma va a estar aumentada. Con respecto a las acidosis metabólicas, el pH va a estar disminuido porque es una acidosis. La presión parcial de dióxido de carbono puede ser normal o disminuida. ¿Por qué? Porque el sistema respiratorio va a estar tratando de compensar la disminución del pH, tratando de eliminar el dióxido de carbono. Y como se trata de una acidosis metabólica, la falla en la regulación generalmente no está asociada al sistema respiratorio, por lo tanto la ventilación puede colaborar de forma activa para eliminar el exceso de dióxido de carbono. Como es una acidosis metabólica, el bicarbonato va a estar disminuido porque hay una carencia por parte del organismo para generar bases. Y generalmente este tipo de problemas se relacionan con alteraciones a nivel renal, donde no se puede generar el bicarbonato o no se puede reabsorber. O también puede ser por un exceso de incorporación de sustancias ácidas al medio interno debido a la dieta o al metabolismo celular. Obviamente que también va a estar aumentado el hidrogenión. ¿Por qué? Porque no hay suficiente base para poder asociarse al hidrogenión y generar un buffer de los líquidos corporales y poder regular el pH en los líquidos corporales. Con respecto a las alcalosis, son menos frecuentes en los animales, pero también si es una alcalosis respiratoria o una alcalosis metabólica, siempre va a ir acompañada por un aumento del pH orgánico, del pH de los líquidos corporales, y si se trata de una alcalosis respiratoria, va a haber una disminución de dióxido de carbono, por lo tanto, va a haber una compensación renal en donde se va a excretar mayor bicarbonato y esto hace que también esté un poco disminuido esta sustancia. Y obviamente que si hay poco dióxido de carbono, tampoco va a haber una buena formación de ácido carbónico que se vaya a disociar a pH orgánico en bicarbonato de hidrogenión. Además, el riñón lo que va a hacer es ir excretando
los hidrogeniones, unidos, por ejemplo, al fosfato divalente o al amoníaco. En el caso de la alcalosis metabólica, la presión parcial de dióxido de carbono puede ser normal o estar levemente aumentada. ¿Por qué? Porque cuando baja la presión parcial de dióxido de carbono, lo que trata de hacer el sistema respiratorio es inhibir la ventilación para evitar una pérdida excesiva de la presión de dióxido, del dióxido de carbono. Por otro lado, el bicarbonato o la base va a estar aumentada y la concentración de hidrogeniones va a estar disminuida. Vuelvo a repetir, las alcalosis son menos frecuentes en los animales que las acidosis. Entonces, en las acidosis respiratorias, lo que va a haber es un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, que se va a combinar con agua, se va a formar este ácido sumamente inestable que se va a disociar en hidrogenión y bicarbonato, y ese aumento de la concentración del hidrogenión es lo que va a generar la disminución del pH. En las acidosis respiratorias también va a haber un aumento del bicarbonato porque va a ser una respuesta compensatoria del riñón que va a excretar para eliminar el exceso de hidrogenión y reabsorber todo el bicarbonato que pueda o regenerar nuevo bicarbonato para el organismo. En las acidosis metabólicas, el exceso de hidrogeniones por el metabolismo celular o alguna ingesta de algún tipo de sustancia consume el bicarbonato presente en los líquidos corporales y por lo tanto este bicarbonato disminuye. Y a su vez hay alguna afección a nivel, podría ser renal, por ejemplo, que impide que se genere nuevo bicarbonato. El dióxido de carbono va a estar normal o levemente disminuido debido a que se va a afectar o se va a activar, digamos, la respuesta refleja respiratoria para eliminar la mayor cantidad posible de dióxido de carbono. De todas maneras, repito, todo lo que sea la parte patológica de las acidosis y las alcalosis las van a ver más adelante en la carrera. Aquí es importante simplemente ver a través de esta ecuación cómo es que los cambios de hidrogenión y de bicarbonato o de la presión parcial de dióxido de carbono afectan el pH del organismo. Otro concepto que deben recordar ahora, pero que lo van a utilizar más adelante, es el del anión gap. Todos los líquidos corporales presentan un principio que es el de electroneutralidad. ¿Qué quiere decir? Que hay una misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Los líquidos corporales, en el plasma, por ejemplo, si nosotros hacemos la suma de iones positivos, de los principales iones positivos, menos la resta de los principales iones negativos, que son el cloro y el bicarbonato, eso nos va a dar una diferencia. Esa diferencia es el anión gap, que son aniones que no se miden, que no están midiendo, pero que contribuyen con cargas negativas para mantener la electroneutralidad. Ese anión gap, esa diferencia entre cargas positivas y negativas, puede aumentar o puede mantenerse igual dependiendo del tipo de patología que esté ocasionando un estado acidótico. Recordemos que entonces la concentración de hidrogeniones en los líquidos corporales va a variar de acuerdo a la dieta, que puede llegar a incrementar los hidrogeniones, y al tipo de metabolismo celular. Si es oxidativo, el dióxido de carbono también va a aumentar la cantidad de hidrogeniones y también algunas sustancias ácidas que se forman a través del metabolismo anaeróbico, como por ejemplo ácido láctico, o cuerpos cetónicos a través del metabolismo de, por ejemplo, las grasas.
El metabolismo celular y los componentes que ingresan con la dieta modifican el pH sanguíneo porque modifican la concentración de hidrogeniones. Si esa concentración de hidrogeniones aumenta, entonces disminuye el pH. Para que la disminución del pH no sea brusca, existen distintas líneas de defensa en el organismo para mantener el equilibrio ácido-base. La primera línea de defensa son sustancias que se encuentran disueltas en los líquidos corporales, que pueden ser proteínas, bicarbonato, fosfato o algunos residuos como de amoníaco presente en algunos aminoácidos como la histidina, por ejemplo, que está también formando proteínas. Si se supera la capacidad de estas sustancias buffer, interviene el sistema respiratorio aumentando la ventilación como respuesta refleja a la disminución del pH por el aumento del hidrogenión o el aumento del dióxido de carbono, y más tarde reacciona el riñón captando, en el caso de la acidosis, bases, o sea, reabsorbiendo bicarbonato y excretando hidrogeniones. Si bien los estados de alcalosis se pueden producir en el organismo, estos son más infrecuentes que la acidosis. En el caso de que el organismo necesite disminuir el pH porque hay una poca cantidad de hidrogeniones o un exceso de bicarbonato, por ejemplo, lo que va a hacer el riñón es excretar mayor cantidad de bicarbonato y retener los hidrogeniones. Hasta aquí hemos llegado con la clase. Muchas gracias.